Sí, mi hermana Claudia, Dios le bendiga. Tiene la oportunidad, mi hermana. Amén, que el Señor les bendiga en esta noche. Les saludo en el amor del Señor. A cada uno de los pastores, de las congregaciones, de los hermanos encargados, de los jefes de la avanzada juvenil, de las diferentes iglesias que nos acompañan en esta noche. Nos sentimos honrados de parte del Señor por esta bendición de poder compartir con la amada iglesia de Copiapó Arauco, de Tierra Amarilla, de Chañaral, de Ovalle, como así también de Vallenar. Agradecemos al Señor porque es una honra, un privilegio que el Señor nos da, el poder estar juntos como hermanos en armonía, velando y orando, dice, para no entrar en tentación. Que bendito sea el Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El Señor ha sido fiel, el Señor ha sido justo para guardarnos sin caída, y yo le voy a invitar en esta hora para que leamos la palabra del Señor que el Señor nos tiene para esta noche en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En el nombre del Señor Jesús, lo repito, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Vamos a orar un minuto por la palabra del Señor. Padre Santo Celestial, en esta hora yo te doy gracias, Señor, por la honra, el privilegio y la oportunidad tan especial que tú me concedes, Señor, en esta noche de poder compartir con tu iglesia amada, con tu pueblo, con tu redil que ha sido comprado a precio de sangre a través, Señor, de esta vigilia, de esta convocatoria, Señor, que tú, Señor, te ha placido en tu mente y en tu corazón convocarnos, Señor, a una, Señor, como iglesia de Jesucristo, como iglesia, como pueblo de Dios, para que velemos, para que oremos, para que seamos alimentados, sustentados por tu palabra, ministrados por tu Espíritu Santo. Y solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza, por lo que hiciste ayer, por lo que haces hoy, por lo que harás mañana. Y te pedimos una bendición especial, que tu palabra corra y sea glorificada en aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, que aún, Señor, no tienen ese encuentro personal contigo, que puedan, Señor, disfrutar de esta bendición en esta noche, que puedan tener una experiencia gloriosa y maravillosa, Señor, en tu presencia, a través de tu palabra, para la honra y gloria de tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que ya hemos recibido a través de esta vigilia, por todos los instrumentos que tú has usado para bendecirnos en esta noche. Y te pedimos que esa bendición, Señor, siga sobre nosotros, que tú selles tu palabra en nuestra vida, en nuestros corazones, y tú sigas bendiciéndonos, tú sigas ministrando sobre nosotros, porque nuestra necesidad es eterna, nuestra necesidad, Señor, es eterna, y solo tú, como el eterno Padre, el eterno Dios, el Todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo conoce, solo tú lo puedes suplir, Señor, esta necesidad a través de la multiforme gracia de Cristo. Te damos todo honor, toda gloria y toda alabanza a través de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga en esta hora. La palabra del Señor es el lema que el Señor nos ha dado para esta vigilia que se está desarrollando en esta noche. Agradezco al Señor la misericordia, la bondad tan grande que Él tiene para con nosotros, porque Él dio una instrucción precisa a mi vida de convocar al pueblo del Señor, de reunirnos
Por misericordia, el Señor puso sus ojos en cada uno de nosotros para unificarnos en un mismo espíritu, un mismo pensar, un mismo sentir y para que juntos le busquemos, para que juntos busquemos su rostro, para que juntos seamos alimentados por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice la palabra del Señor, una historia quizás conocida por nosotros cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo, ¿cierto?, en Egipto, durante esa esclavitud que duró como 400 años, según los historiadores, dice la palabra del Señor que el pueblo sufrió, padeció en gran dolor, en gran aflicción, mas lo oyó Jehová. Jehová oyó el clamor de su pueblo y el Señor vino a libertar a su pueblo. Y usó a un hombre llamado Moisés, el cual todos nosotros conocemos, un niño, ¿cierto?, que fue rescatado de las aguas, un niño hebreo que en aquel tiempo, ¿cierto?, estaba dada la orden de muerte sobre todos los niños. Y sin embargo Dios le libró de la muerte, como mis hermanos que me antecedían contaban su testimonio, mi hermano Juan de Ovalle, que el Señor le libró de la muerte, así también el Señor libró de la muerte a Moisés, porque propósitos tenía el Señor para con este varón. Y bendito sea el nombre del Señor, como el Señor confirma su palabra, a través de toda esta vigilia, a través de cada alabanza, de cada oración, el Señor ha unificado su propósito, ha unificado lo que el Señor quiere enseñarnos, lo que el Señor quiere revelarnos, que Él es el autor de la vida, que Él es el consumador de los siglos y que Él tiene propósito glorioso y maravilloso para usted y para mí, que nosotros no nacimos por una mera casualidad, no nacimos por voluntad de nuestros padres, sino hemos nacido porque estábamos en el plan, en el corazón de Dios, en el corazón de un Dios todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo conoce, y Él propuso en su corazón que usted y yo naciésemos. Y el Señor otorgó en nosotros un milagro de vida, un soplo, un aliento de vida, y el Señor nos creó para bendecirnos. No para que sufriéramos, sino para bendecirnos. Pero sin embargo, a través del tiempo y de la historia bíblica podemos ver cómo el pueblo de Israel, a través del conocimiento que adquirió de parte del Señor, a través de la palabra, de la instrucción, del Espíritu Santo de Dios que habló a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a pesar de esas instrucciones, el pueblo de Israel cayó en la tentación de vivir de acuerdo a este mundo, de contaminarse con las cosas de este mundo, contaminándose con otros pueblos, con otras naciones, con otras tribus, con otras lenguas, con otras costumbres, con idolatría, con fornicación, con adulterio, porque la idolatría los condujo hacia otros pecados que son abominables entre la presencia del Señor. Pero sin embargo el pueblo clamó y lo oyó Jehová, y Él tuvo misericordia, y después de este yugo de esclavitud, el Señor envió a Moisés a sacarlos de Egipto, preparándolos, ¿cierto?, preparándolo desde su nacimiento. El Señor obró en este joven, lo tuvo que llevar al desierto para enseñarle a pastorear a su pueblo durante 40 años. Cuando él, como decía la palabra del Señor en vigilias anteriores, tuvo la determinación de ejecutar el plan del Señor. Muchas veces nosotros sabemos los planes que el Señor tiene para nosotros, pero nosotros muchas veces interpretamos mal. Nos adelantamos a los propósitos del Señor y cometemos errores gravísimos que cambian nuestra historia. Y Moisés, cuando entendió el propósito del Señor, obró humanamente y por defender al pueblo hebreo llevó a matar a un hombre, y eso le llevó a huir al desierto. Pero el Señor en su misericordia siempre ordena los caminos del hombre, aunque nosotros muchas veces le hemos fallado, nos hemos desviado del propósito del Señor, pero el Señor en su misericordia nos atrapa, nos envuelve con su amor y nos encamina
nos encamina hacia su propósito. Muchas veces nosotros tratamos de huir del propósito del Señor. Pensamos que ya no hay esperanza para nosotros, que ya hemos pecado, hemos fallado, le hemos defraudado al Señor y que parece que ese propósito ya no se va a cumplir. Pero sin embargo, el amor del Señor es tan grande, tan inexplicable, inescrutable, dice la palabra del Señor para nosotros, para toda la humanidad. Y es así como el Señor en su misericordia encausa a Moisés, y después que lo preparó 40 años en el desierto y le enseñó a cuidar de un rebaño, a cuidar de las ovejas, el Señor ahora lo lleva de vuelta a Egipto para rescatar a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es así entonces como llega el momento en que a través de la gloria del Señor, la manifestación del poder del Señor, a través de las 10 plagas de Egipto, el Señor mostró su gloria, su poder, y a través de estas 10 plagas, el Señor, ¿por qué permitió que pasasen, que el pueblo de Egipto viviese 10 plagas? Para mostrar y derrocar a esos 10 dioses, eran los más poderosos y los más conocidos en Egipto. El Señor los derrotó. Demostró a los egipcios que Él era el único Dios poderoso, el dueño de la vida, el creador de todas las cosas, el que tiene poder sobre la vida, el que tiene poder de alimentar, de sustentar. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice el Señor, que Él es el Adonai, el Señor, Él es el Dios fuerte, Él es el Eyón, el Dios altísimo, el Shaddai, el todopoderoso, el Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, como lo dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el nombre del Señor, el Señor que está presente, que es nuestro compañero, el Jehová Chamá. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y Él a través de estas 10 plagas comprobó no solamente a Egipto, sino a todas las naciones que Él era el único Dios que existe. No hay otro fuera de mí. No hay otro en quien, ¿cierto?, podamos creer y ser salvos, sino en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el que nos ha mostrado al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y es así entonces como el Señor liberta a su pueblo, lo saca con poder, con autoridad, con manifestación de su Espíritu Santo, y lo lleva en libertad. Y cuando ellos están saliendo de la tierra de Egipto, se encuentran con un obstáculo que para nosotros es algo natural. Se encuentran con el Mar Rojo. Dice que el Mar Rojo es tan conocido. El Mar Rojo dice que tiene un ancho máximo de 335 kilómetros. Tiene una superficie de 450.000 kilómetros cuadrados, una profundidad de 500 metros hasta máximo 2.130 metros. Es un mar tropical, dice, que se ubica entre África y la península arábica, en medio de una gran región árida y calurosa. Su nombre es debido, dice, al cambio de color de sus aguas, que pasan de azul verdoso a rojizo. Es una de las características que yo quise darle a conocer en esta noche, para que usted vea, ¿cierto?, que como pueblo del Señor, cuando nosotros fuimos libertados por el poder del Señor. Quizás la mayoría de nosotros somos hijos del Señor, en que el Señor salió a nuestro encuentro, se reveló a nuestras vidas de diferentes formas, de diferentes maneras. Algunos nacimos dentro de la cuna del Evangelio, otros fuimos rescatados directamente del mundo, de los vicios y deleites de este mundo. Otros fueron llamados ya en una edad avanzada, otros fueron llamados ya en un lugar específico. Por diferentes formas y maneras, quizá en una forma muy sencilla, otro en una forma muy sobrenatural, a través de una enfermedad, a través de una liberación, de un refrigerio espiritual, a través de tantas formas y maneras que el Señor trabaja, por la multiforma de Cristo, por su Espíritu Santo.
que no ha cambiado, que no se ha terminado su obra en este tiempo, y el Señor sigue trabajando, el Señor sigue obrando, el Señor se sigue manifestando, porque el Señor quiere sanar, quiere seguir sanando, salvando, perdonando, redimiendo, haciendo nueva todas las cosas. Pero muchas veces nosotros nos encontramos igual que Egipto, igual que los israelitas saliendo de Egipto. El Señor nos sacó del mundo, nos sacó de la idolatría, nos sacó del pecado, de la oscuridad, dice, de las tinieblas, a su luz admirable. El Señor nos sacó, nos redimió con su sangre preciosa, hizo de nosotros una nueva criatura. Pero muchas veces nosotros nos encontramos que en esta libertad con que Cristo, el Señor, le dijo a sus discípulos, sed libres con la libertad que en Cristo podemos ser libres. Solo a través de Jesucristo usted y yo tenemos esa libertad para nuestras almas. Y bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor muchas veces nos lleva a enfrentar una dificultad, un obstáculo tan gigante como el Mar Rojo al cual se enfrentó el pueblo de Israel. Imagínese usted lo que ellos vivieron al ver el poder del Señor. Dios manifestó su poder, su mano fuerte lo sacó, dice, con poder, con autoridad de Egipto, para que su fe viniese nuevamente a vivir, para que su fe fuese aumentada, para que ellos recordaran quién era Jehová, Dios de los ejércitos, el gran yo soy. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor así lo ha hecho con usted, también lo ha hecho conmigo. El Señor ha hecho obras gloriosas, maravillosas, como decía anteriormente, de sanidad, de liberación, de restauración, de cambio, de transformación de vida. Pero sin embargo, en nuestro caminar, en nuestro recorrido, nos encontramos frente a un enemigo tan poderoso como el Mar Rojo, tan llamativo, tan ancho, tan extenso, tan profundo, que muchas veces nosotros decimos, Señor, hasta aquí nomás llegué, hasta aquí nomás, yo creo que yo me voy a quedar aquí. Y otros, como el pueblo de Israel, dicen, yo mejor voy a volver a Egipto, porque mejor moriré allá, porque allá tengo quizás comida, allá tengo, no sé, otra vida, pero no, yo no quiero morir aquí en el desierto, yo no quiero morir aquí ahogado. Y vemos muchas veces ese Mar Rojo, ese obstáculo gigante que es tan profundo, que es tan ancho, que es tan imposible de cruzar. Y eso es lo que el Señor quiere que yo le transmita a usted en esta noche. Usted es conocedor de la palabra del Señor en su mayoría y usted sabe la historia de a qué se refiere. Pero sepa usted, mi amado hermano, mi amado pastor, amigo que escucha, que en esta noche el Señor lo que quiere transmitir es que usted y yo entendamos que para el Señor no hay barreras de tiempo, de espacio, de lugar, de circunstancia, que para el Señor no hay barreras de edades, no hay condición física que sea imposible para el Señor, no hay barreras de ningún tipo, no hay barreras naturales para el Señor. Dios tiene el control sobre todas las cosas, Dios tiene el dominio sobre la naturaleza, Dios tiene el dominio sobre tu vida, sobre mi vida, y lo que es imposible para ti, para mí es posible, dice el Señor. No hay imposible para este Dios en quien hemos creído, no hay imposible. Y si tú y yo somos hijos del Señor, somos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios, dice la palabra del Señor. Allí en Primera de Pedro, bendito sea el nombre del Señor, es necesario que tú y yo entendamos que Dios te ha llevado a enfrentar ese Mar Rojo, a enfrentar a que tú estés de frente a ese enemigo poderoso, de frente a ese obstáculo que quizás sea una enfermedad para ti, que quizás sea tu futuro, que quizás tú digas, yo no tengo futuro, no tengo recursos financieros, económicos, no tengo esperanza porque he sido desahuciado de la ciencia médica. Quizás
quizás tú dices que ese mar rojo se ha convertido quizás en un sufrimiento, en una agonía, que tú estás viviendo lo más profundo de tu corazón, y tú dices, yo hice esto en el pasado. Ese gigante, ese mar rojo se ha convertido en tu pasado, que te limita, que te hace retroceder, que te detiene y que no te permite avanzar, porque el enemigo se ha encargado de hacerlo frente a ti, de hacerlo más poderoso, de hacerlo llamativo, de opacarte a ti, de menoscabarte a ti. Pero sepa usted, alma que escucha, sepa usted, amado hermano, amado pastor, que el Señor nos dice que Él ha hecho una obra gloriosa y maravillosa en nosotros, que nosotros no debemos olvidar, que nosotros no debemos menoscabar, que nosotros no debemos menospreciar, que el Señor dice que en la palabra del Señor, que Él, cuando nosotros clamamos a Él, como dice en Salmo 51, la oración de David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, lávame más y más de mi maldad. Dice que el Señor borra nuestras iniquidades, borra nuestros pecados y no tiene más memoria de ello. Pero sin embargo, el enemigo de nuestra alma toma posesión de nuestros pensamientos, de nuestro pasado, y allí hace gatilla una y otra vez con nuestro pasado, con nuestros errores, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, con el pecado que cometimos, y te dice muchas veces, no puedes tú predicar, tú no puedes danzar, tú no puedes profetizar, tú no puedes coordinar, tú no puedes orar, tú no puedes ser instrumento en las manos del Señor. Acuérdate lo que hiciste, acuérdate lo que tú pensaste, acuérdate la decisión que tomaste, y eso te detiene. Y eso impide que tú veas la gloria del Señor. Por eso yo en esta noche te insto a que tú derribes ese gigante, a que tú le creas al Señor, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y que Él te dice que debemos nosotros creer en Él, solo creer. Para el que cree todo es posible. En Hebreos 11, versículo 1 nos dice la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendito sea el nombre del Señor, y el Señor quiere en esta noche que tú veas la obra gloriosa y maravillosa que Dios ha hecho en ti, que tú te olvides de tu pecado, te olvides de tu pasado, te olvides de tus errores y tú veas lo que Dios ha puesto en ti, su Espíritu Santo, su gloria, su poder, sus dones, sus manifestaciones, sus talentos. Lo que Dios ha obrado en ti no ha sido en vano, no ha sido pérdida de tiempo. Dios derramó cada gota de su sangre en la cruz del Calvario y venció al mundo, venció a la carne y venció al enemigo, venció a la muerte, para que hoy tú y yo pudiésemos tener vida y vida en abundancia. La gloria es para el Señor, la honra es para el Señor, la alabanza es para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre, exaltado sea su nombre en esta hora. El Señor quiere que tú mires hacia adelante y que tú no fijes tu mirada en ese mar que se ve ancho, que se ve profundo, en ese problema, en esa situación personal que tú estás viviendo, en ese pecado que muchas veces te está allí atrayendo. Pero el Señor te dice que tú tienes que tomar las herramientas que Él te ha dado. El Señor no te mandó a la guerra sin herramientas. El Señor no te trajo a su evangelio sin preparación. Cada día que nosotros estamos en los atrios de Jehová, Dios nos está preparando para grandes cosas. Mientras tú te alimentas, mientras tú oras, mientras nosotros oramos, velamos, ayunamos, mientras nosotros aprendemos, escudriñamos la palabra del Señor, hemos sido ministrados por el poder del Espíritu Santo, y Dios nos ha dotado, Dios nos ha preparado para
estos tiempos. Y el Señor no quiere que su pueblo esté quieto, no quiere que su pueblo esté amedrentado por el enemigo, sino que como el Señor nos hablaba en el primer mensaje, el Señor nos dice que aún hay pueblo que no está derribado, hay pueblo que no está vencido, y tú eres parte de esas 7,000 rodillas que no se han doblado. No dejes que el enemigo te robe la bendición de tu presente, de tu futuro. No dejes que el enemigo te robe lo que el Señor tiene para ti. Pelea la buena batalla de la fe, pelea por tu bendición, no mires tu edad. El Señor me mostraba que hay niños muy pequeños, pero que están dotados con dones tan gloriosos y tan maravillosos, que si ellos usaran lo que Dios le ha dado, dejarían con la boca abierta a muchos hombres y mujeres religiosos que se han encargado en este tiempo de apabullar, de destruir la obra del Señor, y se han dedicado a hacer culto a ellos mismos y no a Dios. ¿Cuántos hoy en día vemos que se han levantado muchos hombres y mujeres que hablan de sus capacidades, que hablan de ellos, que hablan de una religión, pero no hablan del Dios Todopoderoso? Hay muchos que se han extraviado de la fe, hay mucho pueblo que está turbado, que está engañado, que está debilitado, pero el Señor te dice en esta noche: levántate, levántate, porque tú eres pueblo mío, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada en quien tengo contentamiento, y lo que yo te he dado no es algo poco, no es algo pequeño, es algo grande, es algo glorioso, es algo maravilloso, que no se puede comprar con dinero ni con precio, que no se adquiere por buenas obras, que no se adquiere por un nombre, por un apellido, por una razón social o por una condición social o política o económica. No, es solo por la gracia. Como dice el Señor en su palabra, solo por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios para ti y para mí. Por esto el Señor no quiere que su pueblo esté allí detenido, mirando, observando cómo el enemigo se hace fuerte, cómo el enemigo los amedriente, cómo el enemigo los detiene. No permitas que el enemigo te robe la bendición. Si estamos quizás con una pandemia, hay muchas situaciones, no solamente la pandemia, a nivel mundial, hay guerra, hay hambre, hay pestilencia, pero estaba escrito la palabra del Señor allí en Mateo 24, estaba escrito que en estos últimos tiempos esto sería así. Y tú y yo, como pueblo de Dios, debemos estar preparados, debemos estar apercibidos como soldados de Jesucristo, ahí en pie. Y como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, el versículo 11, dice: usen toda la coraza y las armas que Jehová provee para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy leyendo una versión hebrea para mis hermanos que están siguiendo la lectura allí en la Reina Valera 1960. Yo estoy leyendo una versión hebrea. Dice la palabra del Señor que es necesario que nosotros usemos estas armas que el Señor nos ha dado, estas herramientas que el Señor nos ha dado para poder derribar todo argumento humano, carnal, terrenal y diabólico, para poder derribar toda religiosidad, porque el Señor no es religión, el Señor es un Dios todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, el Señor es real, es genuino, y nosotros no podemos encuadrarlo en un parámetro humano, natural, bajo nuestros razonamientos humanos. No, Dios es ordenado, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es real, pero Él es grande en sus pensamientos para con su pueblo. Por eso el Señor nos dice a través de su palabra: no os conforméis a este siglo, sino renovaos por el poder de su Espíritu Santo. Nuestra mente tiene que ser renovada. Si tú quieres disfrutar de cosas grandes y ocultas que tú no conoces,
Como dijo el Señor a través del profeta Jeremías, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú quieres conocer estas cosas grandes y ocultas, tú no puedes conocerlas a través de la razón humana, sino a través del Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía a toda verdad, a toda justicia, el cual nos da discernimiento, nos da visión, nos da autoridad, nos da poder. Nos renueva cada día, porque grandes son sus misericordias. Bendito sea el nombre del Señor. Pues no estamos peleando, dice, contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes de huestes de maldad, dice, que gobiernan las tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. El Señor nos ha avisado que nuestra pelea no es humana, no es carnal, no es terrenal. Nosotros estamos peleando. El pueblo de Israel en su tiempo tuvo que pelear cuerpo a cuerpo. Nuestra pelea es espiritual. Y por eso el Señor nos hace énfasis en esta noche de que nosotros debemos mirar, pero no con estos ojos humanos, pensando y mirando, no, es que es muy ancho, es muy alto, muy espacioso, es que el gigante es muy grande, yo no puedo contra él, es que yo soy muy pequeña, es que yo soy muy niño, es que yo soy muy joven, es que yo soy muy adulto. Cuántas situaciones, cuántas palabras, cuántas excusas muchas veces presentamos frente a la lucha diaria que cada uno vive, porque seguimos luchando. Nadie puede decir, yo no estoy peleando una batalla. Estamos peleando una batalla día tras día, noche tras noche. Estamos peleando la buena batalla de la fe, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor nos ha dado las herramientas, las arras del Espíritu. Por eso el Señor nos dice, así que cojan todo instrumento de guerra que Jehová provee, para cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir, y cuando la batalla, dice, esté ganada, todavía estén firmes. Bendito sea el nombre del Señor, como dice en Santiago 4, versículo 7, que debemos soportar la prueba, que debemos resistir al diablo y de vosotros huirá. Es resistencia. Usted como soldado de Jesucristo, yo como soldado de Jesucristo, tenemos que ser resistentes. No podemos ser débiles, no podemos dejarnos llevar por las fuentes mundanales, por las ideologías humanas, canales terrenales. No podemos dejarnos influenciar fácilmente. El cristiano, el hijo del Señor, la hija del Señor tiene que tener un carácter conforme al corazón de Dios, moldeados por la palabra del Señor, moldeados por el Espíritu Santo de Dios, que nosotros podamos vivir en santidad, en pureza, en fe, en amor, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo en conducta, en fe y en amor. Porque el Señor nos puede poner en diferentes situaciones, en diferentes cargos, en diferentes responsabilidades. Hoy en día muchas veces se mira a la persona, es que esta persona es aquí, que esta persona es soltera, que esta persona tiene esta condición física, que esta persona no tiene mucho conocimiento, no sabe quizás leer, y se miran muchas condiciones sociales, económicas, cualidades de las personas. Cuando el Señor da una tarea específica, nosotros debemos mirar con los ojos del Señor. Recuerde usted cuando el Señor mandó al profeta Samuel a buscar a un rey para Israel, y él llegó a la casa de Isaí. Isaí presentó a todos sus hijos que eran fortachones, algunos tenían cuerpo de soldado, eran llamativos, pero sin embargo ante los ojos del Señor no estaban capacitados. Pero sin embargo aquel joven, prácticamente un adolescente, según algunos historiadores, dice que estaba allí en el cerro, entre las majadas, cuidando las ovejas, pero ese era el que el Señor había escogido, porque Dios es el que prepara. Quizás tú miras a tu padre, a tu madre y dices, pero es que mi mamá es así, mi papá es así, ¿y por qué yo soy diferente? El Señor
nos hace diferentes. Podemos tener quizás el mismo nombre, el mismo apellido, pero tenemos tareas específicas de parte de nuestro Dios. Y el Señor escoge a su pueblo, y si el Señor te escogió a ti para ser un predicador, o para ser un profeta, o para ser un instrumento de adoración, de alabanza, de intercesión, para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, aún siendo un niño, aún siendo un adolescente, un joven, un adulto, un anciano. No importa tu condición física, tu condición social, tu nombre, tu apellido. Si Dios te escogió, es porque Dios sabe que tú puedes cumplir con esa tarea. Y el Señor le dijo al profeta Samuel, Jehová no mira lo que el hombre mira, Jehová mira el corazón. Hoy en día se habla de las mujeres, de los varones, que este está capacitado, que esta no. Pero a quién debemos preguntarles al Señor, Señor, ¿a quién quieres usar tú? Señor, ¿a quién quieres usar? ¿A quién has capacitado? Dame visión, dame discernimiento. El Señor quiere usar a todo su pueblo. Los discípulos pelearon entre sí, preguntándose quién sería el mayor entre ellos, mas el Señor Jesús tomó a un niño y lo puso por delante. Y le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, si a un niño pusiera por delante al oír, enseñándoles que no hay, no hay mayores ni menores, somos un pueblo del Señor. Y cada uno tiene una función específica que cumplir en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Nosotros muchas veces oramos y decimos, Señor, venga tu reino a nosotros. Y el Señor ha manifestado su reino aún en medio de la pandemia. El Señor ha manifestado su gloria, su poder, su autoridad, porque Él es Dios y porque Él no se ha cansado, no se ha terminado, porque Él no se ha olvidado de su pueblo. Y Él no quiere que su pueblo esté bajo el yugo de la esclavitud, del pasado, del que dirán, de los ojos de los hombres, de la religión, de los dimes y diréis. Hay muchos instrumentos que hoy no profetizan, que hoy no hablan, que hoy no predican, que hoy no ejercen su ministerio porque están decaídos, porque están enfermos, porque están desanimados, porque han sido defraudados por el hombre. Han sido defraudados también por las autoridades eclesiásticas, han sido defraudados por su familia, han sido menoscabados por su condición física. Pero sepa usted que Dios le está mirando, que Dios no se ha olvidado de usted. Los hombres fallan, las mujeres fallan. Yo puedo fallar, pero el Señor nunca falla. El Señor nunca se equivoca en lo que Él hace. Y si Dios le dio un propósito para trabajar en su obra, usted olvídese de todo lo demás y entréguese al Señor en esta hora, entréguese al Señor en esta noche y ya no mire más su gigante, ya no mire más los por qué, ya no mire si es que su familia lo va a entender, lo va a comprender, lo va a aceptar, o si aún la iglesia quizás le va a creer a lo que el Señor le ha mandado decir. Tenemos que vivir por la fe y tenemos que ser valientes. El Señor necesita guerreros valientes, soldados valientes, para que su obra pueda crecer, para que su obra pueda avanzar, para que su nombre sea conocido y para que muchas almas lleguen al conocimiento de la verdad. Él necesita que usted se disponga, no importa si es un niño, si es un adolescente, si es un joven, un adulto, un anciano, no importa cuántos años usted tenga en la iglesia, en la congregación. Fije sus ojos en el Señor, fije su mirada en el Señor y busque el rostro del Señor y busque el hacer, el ejecutar la palabra del Señor. Y aquí dice el Señor, todas las cosas son nuevas, todas las cosas viejas pasaron y aquí yo hago nueva todas las cosas. Así es el amor del Señor. Si has pecado, si has caído en el camino, pide perdón al Señor y levántate en fe. Levántate en fe, porque el Señor dice que el justo cae 7 veces y Él vuelve a levantarlo. ¿Qué podríamos nosotros hacer sin el poder del Señor? ¿Qué podríamos nosotros experimentar si el Señor no estuviese con nosotros?
Y si estamos en pie solo por su gracia, no porque seamos mejores que los demás, no porque seamos más expertos que los demás, sino porque el amor y la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Y nosotros hemos sido partícipes de esa bendición, hemos sido partícipes de esa herencia incorruptible de gloria a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos dice, así que cojan todo instrumento de guerra que Jehová provee. Hay muchos instrumentos de guerra. Y el Señor dice que el que pide recibe, el que busca halla, el que golpea se le abrirá. No te canses de pedir las herramientas que te faltan y dile al Señor, enséñame a usar esas herramientas que tú me has dado. Active el Señor en esta noche todos los dones, los talentos y las herramientas que el Señor ha dado a su pueblo para la gloria de su nombre. Y se levante un pueblo ferviente en la oración, se levante una iglesia viva, eficaz, poderosa, un pueblo que le ame, que le adore, que le sirva en espíritu y en verdad, un pueblo que avance, que se mueva en fe, que haga prodigios y milagros, portentos para la gloria de su nombre, para que su evangelio sea conocido. Usted y yo necesitamos ser un instrumento de su paz, un instrumento afinado en las manos del Creador, en las manos del Dios Todopoderoso. Si tú has sido un instrumento, si has vivido experiencia, no te conformes con eso, busca más, porque más tiene el Señor para darte, más tiene el Señor para mostrarte, y sé un instrumento en las manos del Señor, no cuando empieza el servicio a las 8 y termina hasta las 9, ya voy a ser un instrumento de las 8 hasta las 9 que termina el servicio y después dejo de serlo. No, mi hermano. El ser hijo del Señor, el ser un instrumento en las manos del Señor significa hacerlo desde el amanecer hasta el anochecer, las 24 horas del día, los 365 días del año, desde que tú conociste, desde que fuiste llamado por el poder del Señor a este Evangelio Santo, hasta el último día que tú respires sobre la faz de esta tierra. Tú tienes una labor que cumplir, tú tienes una tarea que cumplir, porque como hijos del Señor tenemos deberes y también tenemos obligaciones y también tenemos privilegios y bendiciones que el Señor ha reservado para los que creen en su nombre. Por eso, no pienses que el servir a Dios es solamente durante un servicio como este, no. El servir a Dios es durante toda tu vida, en todas las áreas, en tu área personal, en tu área familiar, en tu área congregacional. Tú necesitas estar siempre apercibido, siempre preparado para toda buena obra, porque cuando nosotros estamos caídos, Él nos levanta. En una oportunidad, mis amados hermanos, yo estaba muy deprimida, muy triste, muy agobiada por tantas luchas en todas las áreas de mi vida. Recibí ataques en mi vida personal, familiar, en la congregación, en mi trabajo, en todas partes. Estaba siendo atacada y yo dije, Señor, ya no puedo más. Y no podía escuchar la voz del Señor porque mi agotamiento, mi cansancio, mi tristeza me agotó, me envolvió completamente y no tenía la capacidad en ese momento de escuchar la voz del Señor. Pero sabe usted, mi hermano, que el Señor usó a mi sobrina que tenía 4 años en ese momento. 4 añitos, y se acercó a mí y puso su manito en mi cabeza y me dijo, recibe la bendición del Señor. Con sus palabras tan sencillas y el toque de su manito tan pequeña, pero Dios estaba allí y Dios me restauró. Y fue en un segundo, en un momento, que el Señor cambió mi historia. Por eso, no busques tú a un Dios que está sentado en el trono y que te mira de lejos solamente, no. Busca un Dios que es tu amigo, un Dios que es tu padre, un Dios que es tu compañero, un Dios que es tu esposo, un Dios que es consolador, un Dios que es el médico eterno,
un Dios que está contigo las 24 horas del día, un Dios que está contigo en tu trabajo, en medio de tus estudios, en medio de tu familia, donde quiera que tú estés, allí está Dios, dispuesto para ayudarte, dispuesto para socorrerte, dispuesto para mostrarte su amor, su gloria y su poder, que Él no está lejano, sino que Él está cercano. Quizás tú te preguntas por qué yo nací, por qué mi vida fue así. Hay muchos que han sufrido dolores, separación, que han tenido malas experiencias con sus padres, con sus madres, con su familia, aún en medio de una congregación. Pero Dios te dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, sé valiente. Así como el Señor miró a un hombre y le dijo, varón esforzado y valiente. Y él se miraba y él decía, yo no soy ese hombre de quien hablan. Estoy hablando de Gedeón, pero sin embargo Dios lo miró porque sabía que ese varón se convertiría en un varón esforzado y valiente. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, tú eres mi hija, tú eres mi instrumento, tú eres mi niña preciosa, tú eres mi hijo, tú eres mi amado? Pero sin embargo, muchas veces te cuesta creer, te cuesta entender el amor del Señor, pero el amor del Señor rompe toda barrera. Y por eso el Señor necesita que tú resistas. Resistir significa que tú tienes la capacidad de sobrellevar cualquier situación. Con el Señor todo lo puedo. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto tan conocido por nosotros. Todo lo podemos. Pablo dijo, yo sé vivir en la humildad, en la pobreza, en la riqueza, yo sé vivir en la nobleza. Él sabía, él había vivido en diferentes situaciones de su vida, había vivido riqueza, tenía un buen nombre, un buen apellido, había tenido la oportunidad de ser capacitado por el mejor hombre de la época. Pero sin embargo, él entendió que el conocer a Cristo, el llevar el Evangelio del Señor era una nueva vida, una nueva experiencia. Y el Señor quiere capacitarte todavía. Y el Señor quiere darte más de lo que tú has vivido, de lo que tú has sentido. Y el Señor nos recuerda a través de este libro de Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18. Nos dice el Señor, por tanto, estén firmes. Tengan el cinto de la verdad abrochado, dice, alrededor de su cintura. Póngase, dice, el pectoral de justicia, la vestidura del sumo sacerdote. Y esa vestidura que nos habla en Éxodo 28, allí en 1 de Pedro 2:9, que nos dice que nosotros somos pueblo santo adquirido por Dios, real sacerdote, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, su luz admirable. Para eso te ha llamado el Señor. Ya no preguntes más, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me escogiste? No pierdas el tiempo. El Señor nos escogió para ser su pueblo y para anunciar sus virtudes en este tiempo donde hay tanto dolor, tanta agonía, tanta tristeza. El Señor necesita que su pueblo esté vivo, que su pueblo esté ejecutando su tarea, ejecutando su labor, que aunque vengan gigantes, que aunque delante de nosotros haya un mar rojo tan extenso, tan ahí, que nos crea, que nos hace temblar muchas veces cuando nosotros miramos humanamente, pero el Señor quiere que aprendamos a mirar con sus ojos, que aprendamos a mirar por la fe, que no estamos solos, que Dios está con nosotros y Él nos ha dado la herramienta, el escudo de la fe, nos ha dado la espada del Espíritu, que es su palabra, para vencer y derribar toda hueste de maldad, que el Señor nos cubra con la sangre bendita de Cristo, de la mollera hasta la planta de nuestros pies, y el Señor nos haga valiente, el Señor se lleve toda cobardía, el Señor sane todo corazón herido. Y lo importante, no permitas que el enemigo te robe la bendición. Habla verdad. Sé genuino, sé real, sé verídico. Cuando tú hables la verdad, aunque duela,
Tú vas a vivir con ese cinto sobre ti y eso va a permitir que la gloria del Señor sea mayor en tu vida. Pero si tú permites que haya en tu corazón cagüines, murmuración, mentira, palabras deshonestas, tú estás abriendo puerta para que el enemigo se enseñoree de ti y te detenga. Por eso tienes que tener cuidado y tienes que hablar la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie irá a Dios el Padre si no es por mí. Por eso es importante que como soldado de Jesucristo nosotros llevemos la verdad en este cinto, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en todas nuestras áreas de la vida. Hablemos la verdad y la verdad os hará libre. Bendito sea el nombre del Señor. Y de esa manera vamos a impedir que el enemigo se enseñoree de nosotros, porque nos vamos a hacer más fuertes, en el poder del Señor, porque el Señor Jesucristo nos va a respaldar. Usen, dice, en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias. Dice que Jehová Shalom, el Señor es paz, como lo dice en Jueces capítulo 6, versículo 24. Él es mi paz. Hay un coro que cantamos. Él es mi paz. Él es nuestra paz. El Señor nos dice a través de la palabra que el Señor nos dio como lema. En Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tú y yo tenemos que entender que esta pelea no es humana, no es carnal, no es terrenal, que esta pelea no se gana con el conocimiento en las letras, no se gana con la capacidad de hablar, con la locución que podemos decir nosotros. No se gana esta pelea, no se gana con el porte, con el tamaño, con nuestro nombre, con nuestro apellido. Esta pelea no se gana por el conocimiento humano. Esta guerra, esta pelea se gana con Jehová, Dios de los ejércitos. Y Jehová, Dios de los ejércitos, respalda su obra, respalda su pueblo, respalda su iglesia, respalda a sus hijos que creen en Él, respalda a sus hijos que viven en Él, porque el Evangelio es por testimonio, es una experiencia propia, personal con el Señor, es vivir cada día con el Señor, comer con el Señor, dormir con el Señor, levantarse con el Señor, saber que el Señor está contigo las 24 horas del día, está presente y está dentro de ti. Hoy no nos reunimos en un templo hecho por la mano del hombre. Hoy nos reunimos por la fe a través de estos medios, a través de las redes sociales. Pero el Señor dice, ¿qué templo me habréis de edificar? ¿Qué casa me compararéis? Si Él es Dios omnipotente, pero dice que Él quiere habitar aquí en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, en el corazón del niño, del adolescente, de la joven, de la señorita. Él quiere habitar en ti, pero para que Él habite, para que el autor de la vida, para que el Rey de Reyes, Señor de Señores, viva en ti, este templo, este corazón tiene que ser limpio. Tiene que estar limpio. Por eso es importante que tú vivas en santidad. Que tú y yo vivamos en santidad, en obediencia. Dice la palabra del Señor que Él se cansó de los holocaustos. Hoy en día muchos hacen holocaustos a Dios. Creen que por las buenas obras se van a ganar la salvación, que por los años que llevan quizás en el Evangelio tienen ganada la salvación, y no es así. El Señor dice, no es por obra para que nadie se gloríe, es solo por gracia. Pero el Señor dice en su palabra, en el Salmo dice, Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño.
Este recibirá bendición y justicia del Dios de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor quiere que tú aprendas a pelear esta buena batalla de la fe, usando las herramientas que el Señor te ha dado. La espada, que es su palabra, el escudo, que es la fe, el yelmo de justicia, que usted y yo estemos armados, y que si tú sientes que tu armadura está desgastada, que tú te sientes que eres un soldado que está herido, que está dañado, que está sangrando por las situaciones de la vida, el Señor puede curar esas heridas en este momento. El Señor puede sanar tu corazón. El Señor puede sanar tu alma. El Señor ha venido a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos. El Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fuerza, la fortaleza de los siglos. Decía el salmista: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Qué importante es confiar en este Dios todopoderoso. La mano del Señor no se ha cortado, dijo el profeta Isaías. La mano del Señor no se ha cortado para sanar, para salvar, para perdonar. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y el Señor quiere, iglesia, que yo te diga en esta noche que tú tienes las herramientas necesarias para cruzar ese mar rojo, para cruzarlo en seco. Tienes la herramienta necesaria para hacerlo. No temas lo que el hombre puede hacer. No temas lo que el hombre puede hacer. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Él es el que fuerza al cansado. Él es el que revitaliza nuestro cuerpo, nuestra alma y todo nuestro ser. Quizás tú dices, yo me siento tan pequeño, tan insignificante, pero no eres pequeño ni insignificante ante los ojos del Señor. Tú eres grande, tú eres su hijo, tú eres su hija, y el Señor te ha llamado para grandes cosas. Y para que esas grandes cosas se cumplan, para que esos propósitos gloriosos y maravillosos se ejecuten, el Señor pide obediencia. Él está cansado de los sacrificios. ¿Qué es mejor que los holocaustos? La obediencia al Señor. ¿Qué es mejor que todo lo demás? Que la riqueza, la obediencia a Dios. Y cuando tú aprendes a obedecer al Señor, el Señor sustenta y el Señor añade todo lo que a ti te puede faltar. Yo, por el Señor, he tenido que tomar decisiones y he dejado algunas cosas en mi vida atrás. Pero, ¿sabes? Yo te puedo decir con plena libertad que no me arrepiento, porque lo que Dios ha hecho en mi vida es algo tan glorioso, tan maravilloso. Las experiencias que el Señor me ha permitido vivir no se comparan con el dinero, no se comparan con un trabajo, no se comparan con las cosas terrenales. Dios ha sido fiel, Dios ha sido grande, ha sido glorioso, ha sido maravilloso. Y yo puedo ver su gloria manifestada en mi vida día a día. Y yo te puedo decir, joven, señorita, no tengas temor del mañana. No tengas temor del que dirán, porque Jehová pelea por ti y estaréis tranquilos. Cuando tú obedeces al Señor y tú peleas la batalla con fe, en obediencia, y cruzas ese mar rojo, solo al poner el pie en las aguas, en obediencia al Señor, Dios despeja y abre las aguas y hace transitar a sus hijos y a sus hijas por ese camino que para el hombre es ilógico, es difícil, es imposible, pero para los hijos del Señor no hay barreras, no hay límites, no hay imposibles para el que cree. En Efesios capítulo 11 tú tienes todo un capítulo
donde tú puedes leer las hazañas de hombres y mujeres tan sencillas, sumisas, hombres y mujeres quizás ante los ojos de los hombres incapacitados en muchas áreas, pero ante los ojos del Señor, rodeados por el Señor, capacitados por el Señor, lograron muchas hazañas y prodigios y portentos que están registrados allí en las Sagradas Escrituras, para que hoy día tú y yo podamos entender que Dios se manifiesta en su perfecta voluntad, en su soberanía, tomando a quien quiere usar para su gloria, en su forma, su manera, para mostrar a los hombres que de Él viene el poder, que de Él viene la autoridad y que solo Él es digno de toda honra, gloria y alabanza. Nosotros solamente somos vasos, nosotros solamente somos instrumentos. Permítele al Señor ser un instrumento de su paz. Permita el Señor que tú en esta noche tú digas, Señor, heme aquí. ¿A quién enviaré? Dijo el Señor. ¿A quién enviaré? Y el profeta Isaías dijo, envíame a mí. María, la Virgen María, en un proceso, en un tiempo tan difícil, siendo una joven, soltera, pero el Señor la designa para una tarea que le costaría su propia vida, ser madre del Jesucristo, el Señor, del Mesías prometido. Cosas ilógicas hace el Señor para mostrar su gloria, su poder. Pero sin embargo, la Virgen María dijo, se turbó al principio al conocer los planes del Señor. ¿Cuántos turbados hay en esta noche que no logran dimensionar el propósito del Señor en su vida? Ay, si vieras lo que el Señor quiere hacer contigo, si entendieses todos los misterios. Pero no tengo amor, dice Corintio, de nada vale, de nada sirve. Es necesario amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es necesario que tú le ames, que tú entregues tu vida a Él y Él hará. Él enderezará tus veredas, Él enderezará tus caminos y te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y podrás decir como la Virgen María, heme aquí, Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Bendito sea el nombre del Señor. No solo las mujeres, sino también los varones. El Señor los necesita. Sé tú obediente en esta hora. Olvida el pasado. Aprende las lecciones de tus errores y mira hacia adelante con fe. Y cumple el propósito por el cual fuiste llamado, por el cual fuiste escogido. Pide perdón si es necesario. Clamemos a este Dios. Volvámonos a Jehová, el hacedor de maravilla. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Dice que el Señor al orgulloso lo mira de lejos, al altivo, al orgulloso, pero al humilde lo va a exaltar. Arrodillémonos, postrémonos y adoremos a este Dios todopoderoso, el que es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Presentémonos con un corazón contrito y humillado, y Él hará nueva todas las cosas, y Él confirmará su propósito en cada uno de ustedes para la gloria de su nombre. Este es el mensaje que el Señor nos ha dado en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.